labios del predicador, Padre. Que sea usted, Padre Santo, Padre bueno, Señor, que tome control, mi Dios amado, Espíritu Santo de Dios. Paséate de una manera especial. Paséate, Padre Santo, Padre bueno. Oh Señor, gracias. En esta noche, aleluya, ¿verdad? Templo Monteoré tiene, ¿verdad?, el honor, aleluya, de tener aquí, Padre Santo, al siervo pastor, aleluya, desde Cuba, gloria al Señor, al pastor Armando, aleluya, en la cual trae la palabra en esta noche, aleluya, gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, porque es Él quien hace la obra posible, aleluya. Es nuestro Dios, aleluya, quien hace, aleluya, estas cosas, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Qué bendición poder estar aquí en esta noche. Amén. Y qué regalo de Dios, porque es un Amén. regalo de Dios poder estar aquí en esta noche. Realmente nosotros, mi esposa y yo platicábamos después que yo regresé de Panamá, que saben que estuve con ustedes acá hace como 3 meses, y nosotros pensábamos y hablando, decíamos, vamos a ver, porque mi esposa nunca había venido, vamos a ver si para allá para el fin de este año, quizás para enero del año que viene, podemos regresar, podemos venir, en este caso venir yo con ella, porque ella había venido, ella nunca había venido, y era mi esposa. Ya yo acabo de regresar, hay que darle un tiempo a Dios, a ver si Él provee, a ver si para allá, para finales del año, diciembre, para el año que viene, enero, podemos ir juntos. Pero es que creemos en un Dios de milagros. Es que Dios nos sorprende. Y hace 3 meses estábamos acá y de repente estoy aquí hoy con mi esposo y yo digo, wow, Señor, ¿verdad que tú eres grande? Nosotros pensando allá en enero, nosotros pensando en diciembre, enero, y Dios nos sorprende y Dios desde el cielo nos dice, no, mío, estate tranquilo. Gloria a Dios. Cuando yo diga, vamos con tu tierra. Así es. Y aquí estamos dándole gloria a Dios por la bendición de poder llegar hasta aquí, Señor. porque creemos en un Dios de milagros. Y de eso precisamente en esta noche quiero hablarles. El Dios en el cual creemos, un Dios que hace milagros. Vamos a hablar en esta noche de cómo Dios obra el milagro. De algunas cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta y de algunas cosas que nosotros tenemos que tener siempre en detalle para que Dios obre el milagro. Porque en la Biblia vemos cómo en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted lee y usted ve que Dios hizo milagros y ve a Jesucristo haciendo cosas extraordinarias y uno dice, wow, Señor, los milagros que están escritos en la Biblia no son solo para que el cristiano lo lea, son para que el cristiano la crea. Para eso están escritas, para eso Dios las legó. Una vez se lo ve y dice, wow, Señor, tú hiciste esto con el paralítico, tú hiciste esto con el ciego, y uno dice, wow, qué cosa tan extraordinaria. Lo podrás hacer hoy. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy. Es más, dice la Biblia, cosas mayores veremos. Cosas mayores. Y en esta noche quiero que busquemos ahí un pasaje que está en la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 2 al 9. Vamos a hablar precisamente de claves importantes que debemos tener en cuenta para que ocurra un milagro. Dice así la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 2 al 9 dice así la palabra del Señor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Amén. Aquel día. Vamos a orar. Padre, gracias, sí, porque tu palabra es verdad. Sí, Señor. Rogamos que ella nos hable en esta noche. Sí, Rogamos que ella nos ministre en esta noche. Y que solo tú, oh Dios, tomes control de este tiempo.
Que tu Espíritu Santo, Dios, en este lugar nos manifieste y nos revele la verdad de tu palabra. Y que podamos salir de este lugar con la certeza de que tú has estado con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, cerca de la puerta de las ovejas había un estanque en Jerusalén. Dice la Biblia en este pasaje, y tenemos que aclarar algo importante en el texto que aparece en el versículo 3 y 4, el cual, según las nuevas versiones de la Biblia, ya la Reina Valera actualizada y otras versiones, el versículo 3 y 4, como que en los escritos más originales no aparecen. Los copistas, de alguna manera, para darle una explicación al movimiento de las aguas, le añadieron ahí algunos detalles de que el ángel venía, movía el agua, de que los enfermos estaban alrededor de aquel lugar esperando que se agitaran las aguas para adentrarse. Ese versículo 3 y 4 de alguna manera tiene un poquito más de lo que la Biblia en el original nos enseña. Ahora, en el versículo 7, al parecer las aguas sí se agitaban, porque en el 7, que sí está en la Biblia, dice que las aguas se agitaban. Ahora, el problema aquí no es si el agua se agitaba, el problema no es si entraba primero o después. Se había creado una especie de mentalidad entre las personas de aquel lugar y había una creencia entre el pueblo de que el primero que se lanzaba agua, ese era sano. Esa creencia se había transmitido de generación en generación, porque el paralítico llevaba 38 años. Ya eso de año en año la gente ya tenía esa conciencia. Cuando el agua se remueva, el primero que se lanza al agua va a ser sano. Uno de los estudiosos de la teología dice que al parecer había manantiales que brotaban de tiempo en tiempo y por eso las aguas se agitaban. Ahora, el problema aquí no era si el manantial agitaba el agua. El problema no era si el agua se movía y el que se lanzaba primero quedaba sano. Quien sana es Jesucristo. Amén. Y eso estamos claros. Amén. Ahora, hay que entender algo muy importante. Este hombre estaba allí hacía 38 años, esperando un milagro del Señor. Pero el hecho mencionado en este pasaje de la Biblia, probablemente este hombre paralítico era un hombre bien conocido en la ciudad. ¿Por qué? Porque llevaba allí 38 años. Los niños habían pasado y los habían visto ahí enfermos. Los niños habían crecido, ya eran adultos y pasaban y todavía estaba el paralítico allí enfermo. Al parecer, la gente conocía a este hombre de sobra y todo el mundo pasaba y decía: este es el paralítico que lleva ahí no sé qué tiempo esperando lanzarse a cuando se revuelvan las aguas para ser sano. Y ya la gente como que decía: ¿qué va? Este hombre lleva 38 años ya esperando. ¡Qué manera de perder el tiempo! Porque la gente piensa que estando en la iglesia estamos perdiendo el tiempo, pero realmente en la iglesia estamos invirtiendo el tiempo. Ahora, en la vida cristiana hay claves importantes para que un milagro ocurra. Hay claves importantes para recibir un milagro. Claro que Dios hace milagros. Claro que Dios obra milagros en la vida de los creyentes. Eso estamos más que claros. Hemos visto desde el Antiguo Testamento cómo Dios dividió el Mar Rojo, cómo Dios hizo tantas señales para que el pueblo creyera, cómo vino Cristo, hizo grandes señales para que creyeran que el Padre y Él uno eran. Y así vemos en la Biblia las grandes señales de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender y cómo nosotros podemos tener claro de que Dios puede obrar un milagro en mi vida? Porque a veces creemos que Dios puede hacer un milagro en la gente, pero en mí no. A veces hemos oído: ay, wow, lo que Dios ha hecho con él ha sido increíble, lo que Dios ha hecho con ella ha sido increíble. Y a veces nos maravillamos de lo que Dios hace con otros, pero no creemos que pueda hacerlo con nosotros también. Y la Biblia nos enseña a nosotros que hay claves importantes para que usted pueda recibir un milagro. Yo le preguntaba a Dios: ¿de qué predico esta noche? ¿De qué hablo esta noche en la iglesia? Porque no venir a decir cualquier cosa, es venir a decir lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y Dios me decía: háblales de esto. Habla de la importancia de entender claves necesarias para que ocurra un milagro en tu vida, porque aquí hay gente que está esperando un milagro. Yo no sé cuál es. Yo ahora no puedo discernir cuál es el milagro que tú esperas, pero cada uno de nosotros espera que Dios haga algo. Es más, Dios quiere hacer algo en tu vida y en mi vida. Tenemos que creerlo. Ahora, hay claves en este pasaje importantes para que ocurra el milagro. Primero, debes entender esto, hermano. No importa el tiempo que haya pasado. Amén. Si Él quiere hacerlo, lo hace. Así es. Porque uno de los obstáculos que a veces nos impide recibir el milagro de Dios es que decimos: ya llevamos no sé cuánto tiempo dando, ya llevamos no sé qué tiempo esperando, ya llevamos no sé cuántas noches pidiéndole al Señor que haga un milagro y no vemos a Dios
a hacer nada. ¿Sabe? Clave número 1 para que recibas el milagro de Dios. Entender que los milagros que Dios quiere hacer en tu vida no dependen del tiempo que haya pasado. Si Él quiere hacerlo hoy, lo hace. Dice el versículo 5 y 6 en la palabra del Señor. Dice así el versículo 5 y 6. Y allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Amén. La Biblia dice que el hombre llevaba tirado al lado de aquel estanque 38 años. No fueron 2 días, no fue una semana, no fue un año, no fue 4 años, no fueron 10 años, no fueron 20, no fueron 30, fueron 38 años. Así es. Wow, uno dice: Señor, pero después de tanto tiempo orando, tú podrás hacer algo. Pero después de tanto tiempo clamando a ti, tú podrás hacer algo. Mira, hermano, nosotros con una semana nada más que pase de orar, ya como que la fe nos tambalea. Ya como que decimos, ya no hay solución a esto si llevamos una semana orando. Para recibir el milagro, lo primero que tienes que entender es que no importa el tiempo que haya pasado, si Dios quiere hacerlo, Él lo hace. Así es. Porque habían pasado 38 años. Así es. Pero la clave para recibir el milagro es entender que el tiempo que pase no importa. No importa el tiempo que llevas esperando, no importa el tiempo que llevas clamando. Si Dios quiere hacer el milagro, Él lo hace. Nosotros muchas veces vamos a la lógica. Y la lógica nos dice: ya ha pasado mucho tiempo. Y el médico nos dice: ya hace mucho tiempo, y mientras más tiempo pase, la cosa se agrava, la cosa se pone peor. Así dicen los médicos. Bien. No podemos perder tiempo, Así es. porque mientras más pasa el tiempo es peor. Amén. Pero es que a Dios no le importa el tiempo. Si Dios quiere hacer las cosas, Él las hace. Así es. Por eso una clave importante para recibir un milagro es que no importa el tiempo que haya pasado, hermano. No importa el tiempo que lleves orando, hermano. No importa el tiempo y tú dices: ay, no va a pasar nada, pero ¿hasta cuándo? Yo solo todavía. No importa el tiempo. Pero Señor, mira que yo he orado por esto y yo no veo la respuesta. No importa el tiempo, no pierdas la fe. Una clave importante para recibir el milagro es entender que el tiempo que haya pasado, eso no importa. Así es. Dios no opera en el tiempo, Dios opera en la eternidad. Y Él, para un año, dice la Biblia, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es. A Dios no le interesa el tiempo. Este hombre llevaba 38 años. Quizás muchos pasaban por allí, conocían al hombre porque llevaba tanto tiempo tirado y decían: mira este pobre hombre, 38 años ahí tirado. No se cansa, está loco. ¿Hasta cuándo esperando un milagro y no pasa nada? Yo pienso que muchos han dicho: mira, acabas de tirarte ahí, y ahógate de todas maneras. Ya tú estás esperando el caso perdido. Llevas 38 años, no te vas a levantar de ahí más nunca. Y esas son las voces del mundo que vienen a nuestra vida, que nos atacan y nos dicen: tú no puedes, tú no vas a cambiar, tú nunca te vas a levantar, tú siempre vas a ser así, tú te vas a quedar tirado toda una vida. Pero tú no puedes escuchar las voces del mundo. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la verdad. El mundo es mentira. Y cuando uno está claro de la voz de Dios, no dice: Padre, no importa el tiempo que haya pasado. El tiempo muchas veces quiere neutralizar nuestra fe, pero hay que entender que el tiempo no es impedimento para Dios. Si Dios quiere hacerlo, Él lo puede hacer hoy mismo. Así es. Ahora mismo, y usted llega a su casa y te dice: wow, Señor, me sorprendiste. Aleluya. Porque ese es el Dios que tenemos. Amén. Yo no pensaba estar aquí. Hace 3 meses regresé. Y yo no pensaba estar aquí hoy. Y mucho menos con mi esposa. Aleluya. Porque para un pasaje es muy difícil, para 2 imagínate. Pero es que Dios es el dueño del oro y de la plata, y si Él quiere hacer algo, Él lo hace. Él lo hace. Ahora, en el versículo 6 dice que Jesús lo había acostado. Y Él sabía que había pasado mucho tiempo. Dice: cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Wow. Aleluya. ¿Quieres ser sano? ¿Qué diríamos nosotros si hoy Jesús nos lanza una pregunta como esa después de tantos años esperando una respuesta que no llega, que estamos esperando y no vemos que Dios hace nada? Amén. Y si Dios hoy nos dice: ¿tú quieres que yo te responda? ¿Tú quieres que yo obre y eso que tú estás esperando? No, pero es que hace muchos años que yo lo llevo esperando. ¿Tú quieres que yo haga el milagro en tu vida? La pregunta es: ¿tú quieres?
Aleluya. Hermano, Amén. Si no quiere. Aleluya. hermano, después de años esperando una respuesta que no llega, posiblemente muchos de nosotros dudaríamos. Yo me imagino que este hombre, 38 años allí, claro que debe haber dudado. Gloria. Llevo 38 años aquí. Hace mucho tiempo que estoy aquí y no ha pasado nada. Hace mucho tiempo, llevo 38 años. Pero tú te estás preguntando, ¿tú quieres ser sano? Ese es uno de los grandes errores, no entender esta clave importante para recibir el milagro del Señor, que no importa el tiempo, si Él quiere hacerlo, lo hace. Así es. Y el cristiano tiene que tener esto en la mente, porque si no el milagro no ocurre, porque el que el tiempo pase y pase y pase, neutraliza nuestra fe. Así es. Usted dice, no, ya, pastor, pero mira que todo está hablado por esa situación en mi vida, y no pasa nada. Y la fe de uno es así, mira, para abajo, no pasa nada hace muchos años y no pasa nada. Este hombre no quiere saber de Dios. Aleluya. Esta mujer no quiere saber de Dios, mira que le hemos hablado. Pero es que a Dios no le importa el tiempo que haya pasado. Cuando Dios quiere hacer un milagro, Él lo hace. Amén. Por alguna razón en la Biblia sobran los ejemplos en la Biblia de los milagros que Dios hizo con gente que había pasado mucho tiempo. Amén. La mujer 12 años de flujo de sangre, dice la Biblia. Y Jesús, 12 años, ¿qué importa? Lázaro en la tumba, 4 días. Señor, si hubiese venido antes, mi hermano, no hubiera muerto. Pero es que al Señor no le interesa el tiempo. Así es. Si Dios quiere hacer algo, lo hace ahora y punto. Amén. Y sobran los ejemplos en la Biblia para que despierte nuestra fe y nos demos cuenta que el tiempo que haya pasado no importa. Y esa es una clave que hay que entender Amén. Así es. para recibir el milagro. No puedes cansarte de esperarlo. Así es. Aunque haya pasado, no 1, 2, no, mira, aquí está el ejemplo, 38 años. Una clave muy importante para que un milagro ocurra en tu vida es entender que el tiempo que lleves esperando, Aleluya. eso no importa. Bendito Dios. Muchas veces desfallecemos y no creemos que Dios lo pueda hacer porque ha pasado mucho tiempo y a veces vienen otros que nos quieren ver destruidos y nos dicen, mijo, ya no hay solución, ya no esperes más. Pero en el nombre del Señor tú dices, esa palabra no viene de Dios. Gloria a Dios. Así es. El Dios del cual yo creo, no importa el tiempo que Amén. haya pasado. Aquí vemos la historia de este hombre que habían pasado 38 años. Y si Dios quiere, no importa el tiempo que haya pasado. Si Él quiere levantarte, te levanta ahora. Si Él Amén. quiere restaurarte, te restaura Aleluya. ahora. Porque a Él no le importa el tiempo. Amén. Amén. Eres muy duro. Cuando uno entiende esta clave, Sí, Señor. uno se da cuenta que Dios sí quiere hacer el milagro. Sin importar el tiempo que haya pasado. Porque no importa el tiempo. Cuando Dios quiere obrar, mi hermano, Él obra. Bendito Dios. Cuando Él quiere quitar la enfermedad, la quita. Así es. Porque Él es Dios. El hermano me contaba un testimonio que no podía ni ver la Biblia ni ver las letras. Pero cuando Dios quiere hacer un milagro, lo hace. Así es. Y después de la vista, le ve las letras de este tamaño. Amén. Porque creemos en un Dios. Así es. Gloria a Dios. Pero hay que entender esta clave. El tiempo que haya pasado, Así es. no importa nada. Amén. Si Dios quiere hacerlo, Él lo hace. Así es. Segunda clave importante para entender un milagro. La cuestión no era que solamente habían pasado 38 años. Hay que entender que los milagros de Dios no dependen de los recursos que tenemos. Así es. Muy importante eso. Amén. Si usted lee el versículo 7, miren, vaya a su Biblia. Juan capítulo 5, versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero, ¿cuál fue la pregunta de Jesús? Jesús le preguntó, ¿tú tienes a alguien que te mete en el estanque cuando el estanque se remueve? Esa fue la pregunta. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y ahora, ¿qué le respondió el enfermo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque Así cuando es. se agite el agua. Yo no te he preguntado eso. Así es. Yo no te pregunté eso. Mi pregunta fue,
quiere ser sano. Yo no tengo quien me meta en el agua cuando se agitan las aguas. Y entre tanto que yo voy, otro viene primero que yo y se lanza en el agua. Amén. Yo no te he preguntado eso. Amén, aleluya. Porque tú estás pensando en tus recursos, no tienes a nadie que te ayude, no tienes a nadie que te tienda la mano. Si tienes a Dios es suficiente. Amén. La pregunta es si tú quieres ser sano. Amén. Esa no fue la pregunta que Jesús le hizo, Amén. que si tenía quien lo ayudara a meterse en el agua. Es que a Dios no le importan los recursos que usted y yo tengamos. Amén. Si Él quiere hacer el milagro, Él lo hace. Y esa clave es importante. Dios no le interesa mis recursos. Amén. Porque recursos no teníamos para llegar hasta acá. Amén. Es que a Dios no le importa eso. Si Dios quiere hacer el milagro, Él lo hace. Amén. A veces somos así. No, pero Señor, imagínate. ¿Cómo va a hacer eso si no tenemos dinero? Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer eso si no tenemos recursos? ¿Quién nos va a ayudar, Señor? Yo te estoy preguntando si tú quieres ser sano. Esa es la pregunta. Así es. Oye, un hombre que lleva 38 años esperando esa pregunta. Un hombre que lleva 38 años esperando un milagro y le están preguntando, ¿tú quieres ser sano? Lo que tenía que haber respondido, claro, sí, llevo 38 años esperando. Amén. Claro, esa es la respuesta. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Que el ser humano piensa en sus recursos. Así es. No tengo a nadie que me ayude. No tengo a nadie que cuando se agite el agua me introduzca en el agua. Así es. Porque el ser humano piensa en los recursos. Pero para recibir un milagro tienes que entender esto. No es con tus recursos. Amén. No es con tu inteligencia. No es con tu sabiduría. Es con el poder de Dios. Así es. Gloria a Dios. El milagro se recibe cuando usted cree que no es usted ni sus recursos, que Dios es quien hace el milagro. Así es. Y esa es una clave importante. Esto es una clave muy importante para recibir el milagro. No depende de nuestros recursos, depende de Dios solamente. Así es. Porque a Dios no le interesa para nada nuestros recursos. Él solo es más que suficiente. Así es. Amén. En otras palabras, Dios se basta y se sobra. Así A es. Dios no hay que echarle una mano para ayudarlo. No. No, vamos a orar, vamos a echarle una mano a Dios para ver si ayudamos a Dios, para que Dios nos obre el milagro. ¿Qué tenemos que hacer? No, vamos a hacer esto o vamos a hacer esto otro. Vamos a ayudar a Dios. Mano, Dios se basta y se sobra. Él es todo poderoso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No, pero yo no tengo los recursos para solucionar esto en mi vida. Claro, a veces Dios nos va a dejar sin recursos. A ver qué hacemos. Sí. Para que nosotros entendamos que la gloria es de Él. Amén. Para cuando Él obra un milagro, usted no salga diciendo, gracias a mi primo que es buena gente y me tendió la mano, hoy yo salí afuera. Gracias a fulano que tenía en su casa dinero y me ayudó y proveyó. Gracias a Mengano. Para que cuando usted se quede sin recursos, usted solamente mira al cielo y dice, Señor, gracias porque gracias a ti. Así es. Amén. Porque Amén. los recursos son insuficientes. Así es. Y esto es una clave importante. Dios no necesita que le echemos una mano. Amén. A veces lo minimizamos con nuestras palabras y decimos, Dios, si tú puedes ayudarme. Hay gente que dice, Señor, si tú puedes ayudarme. Yo pregunto, ¿pero cómo que sí puedo? Claro que puede. Amén. Claro que Dios puede. ¿Cómo que si Dios puede? Dios claro que siempre puede. La clave es creer que Él puede. Esa es la clave. Aleluya. Que no le interesa Amén. nuestros recursos. El Señor se paró frente a un hombre que tenía 38 años, dice la Biblia, de ser paralítico. 38 años esperando el movimiento del agua en el estanque. Pero nunca podía llegar primero cuando ésta se movía, dice la Biblia. Jesús llegó delante de él y le hizo una pregunta directa. ¿Quieres ser sano? Así es. Era una pregunta impactante para un hombre que seguramente, claro que eso era lo que él más quería, si por algo estaba ahí. Era una pregunta evidente. Ahora, lastimosamente, a veces vemos muchos cristianos que viven como paralíticos, sin poder salir de su problema, sin poder levantarse de su situación de salud, sin poder levantarse de su situación familiar, laboral, económica, porque no tienen un buen salario, porque no tienen cómo pagar un buen tratamiento médico, porque no tienen personas que les puedan ayudar, etc. Es decir, ellos creen que su milagro depende de lo que ellos pueden tener o de lo que ellos pueden hacer.
Pero este día el Señor quiere hacernos entender que si queremos experimentar maravillas, si queremos experimentar su poder en nuestra vida, la clave no es tener, sino creer que Él es suficiente. Amén. Y que no necesita nuestra ayuda. Cuando usted cree eso, que Dios es suficiente y que no necesita nuestros recursos, usted está entrando en la dimensión de recibir el milagro. Amén. Usted está caminando a recibir el milagro. Amén. Porque usted, primero, usted dice, el tiempo que haya pasado, eso no importa. Lo dice la Biblia. Aleluya. Eso no importa. Eso no me puede detener a mí mi fe. Eso no me puede paralizar en dejar de creer. El tiempo que haya pasado, eso no importa. Y segundo, usted tiene que creer, pero yo no tengo recursos. Pero es que eso tampoco importa para recibir el milagro. Amén. Y ya usted se está acercando. Usted está caminando en pos de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque usted está creyendo la palabra. Amén. Y los milagros ocurren cuando estas cosas las comenzamos a entender. Aleluya. La pregunta clave para recibir un milagro la vemos en la Biblia ahí. Versículos 8 y 9. Mira lo que dice el pasaje. Muy interesante. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí está la otra clave para recibir un milagro. Si Jesús te habla, créelo. Aleluya. Jesús le dijo, levántate, Así es, Señor. toma tu lecho y anda. anda. Sí, pero este hombre no solamente se quedó ahí escuchando la palabra. De alguna manera este hombre tuvo que creer la palabra. Porque la Biblia aclara en el versículo 8 que él se levantó. Así es. Escuchó la palabra, la obedeció. Aleluya. Porque Dios te habla. Pero usted se tiene que poner en pie y decir, tomar su leche y decir, voy para adelante porque Dios Así me habló. es. Voy a caminar porque Dios me habló. Amén. Y el milagro ocurre cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no decimos, esto fue para Menganito, esto que hablaron, esta palabra que se habló fue para Menganito, esto fue para mí. Así es. Y yo la creo yo. Amén. Y esta palabra se va conmigo. Así es. Y usted se está acercando a recibir el milagro. Amén. Porque esta es la clave. Un milagro Dios puede hacer en nuestra vida cuando creemos la palabra. Hasta cierto punto este paralítico creyó la palabra. Porque a pesar que la pregunta que le hicieron la evadió y respondió con yo no tengo. Cuando le dijeron levántate, toma tu leche y anda. Aleluya. Digo, wow, aquí me está hablando alguien que puede. Aquí me está hablando alguien que tiene poder. Amén. Pues me voy a levantar. Dice la Biblia que tomó su lecho y anduvo. Porque hay poder en su palabra. En el principio Él dijo, y por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Así es. Y si los cielos y la tierra fueran hechos de la nada, Así escucha es. esto bien, hermano, de la nada Él puede hacer el milagro en tu vida. Así es. De la nada. Amén. Por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Amén. Porque hay poder en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y cuando uno cree en el poder de la palabra de Dios, uno activa el milagro de Dios. Amén. en su vida. Aleluya. Porque uno está creyendo la palabra. Bendito Y así como Dios. hizo los cielos y la tierra, Dios puede hacer cosas mayores en tu Así vida. es. Aleluya. Porque Dios no necesita recursos. Amén. Porque Aleluya. Dios no necesita materia para hacer un milagro. Amén. Así es. Porque esto, para construir esto, hace falta cuero, hace falta madera, Sí. hace falta materia para Sí, construir Señor. algo. Ah. Es que Dios de la nada puede hacer algo. Amén. Y yo le pregunto, si Dios de la nada hizo todo lo que existe, yo le pregunto esto, ¿qué será para Dios el dolorcito de cabeza suyo? ¿Eh? ¿Qué será para Dios el dolorcito en el dedo gordo del pie suyo? ¿Qué será para Dios eso? Amén. Cree la palabra. Toma tu lecho, levántate y anda. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está, hermano. Aleluya. Hermano, estamos practicando el culto. Y dice que él iba entrando cerca del púlpito. Dice que sintió los pies. Dice, no puedo ni hacer lo que hizo el hermano. Yo no lo puedo ni hacer. Hermano, se tiró de rodillas. Digo, wow, Señor me dijo, ponte de rodillas. Así es. Y ahí se tiró de rodillas. Aleluya. 78 años, ¿cuánto, hermano? 7, 8. 7, 8, se tiró de rodillas. Así es. Porque dice la palabra de Dios que este hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva. Y cuando por dentro está renovado, por fuera también. Aleluya. Gloria a Y ese es el mayor milagro que Dios puede hacer. Que no importa los recursos, solo hay que creer la palabra.
Dios puede traer solución a tu problema. Dios puede traer respuesta a tu necesidad. Dios te puede sacar de la aflicción. La clave es creer su palabra. Aleluya. Porque Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y se podrán levantar contra ti 1000, 10,000. Y podrán caer a tu alrededor. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sabe qué significa eso? Que donde quiera que usted se meta, el ángel de Jehová está contigo. Amén. Y hay un testimonio de una, estuve leyendo un testimonio hace tiempo ya, impactante, que dice que una muchachita cristiana en una ciudad de otro país, de noche había ido a estudiar con una amiga de la escuela, a estudiar de noche. Le cogió tarde del estudio, después de estar estudiando, la muchacha era cristiana. Y dice que cuando sale de la casa y va para su casa en la oscuridad de la noche, era tarde ya, ella va caminando por un callejón oscuro para su casa y dice que ella cuenta el testimonio de que ella dice que vio a dos hombres en una esquina, pero ella los vio como con mala intención. Y ella dijo, esto como que a esta hora de la noche estos dos hombres aquí, pero bueno, ella dice, el Señor empezó a darle, Señor, guárdame Señor. Y dice que ella empezó a caminar por ahí, le pasó por el lado de los hombres no le dijeron nada, ella siguió y llegó a su casa. El otro día, cuando ella se despierta, dice que pone la televisión, escuchen está viendo las noticias, que habían asaltado a una muchacha ahí, la habían secuestrado, le habían hecho daño y demás. Y cuando ella ve el lugar donde había sido, ella se da cuenta que era el lugar por donde ella había pasado. Y no solamente eso, a la hora que ella había pasado, unos minutos después, había ocurrido eso. Y ella dice, wow, pero a los hombres los habían cogido, la policía los había apresado. Y ella dice, yo tengo que ir a ver a esos hombres, a ver si eran los mismos por los cuales yo pasé. ¿Verdad? Dice que va a la estación de policía y llega, y ahí estaban los hombres, los sospechosos, que los habían atrapado y demás, y ella le hace esta pregunta. Ayer yo pasé anoche, yo quiero que ustedes me respondan. Anoche yo pasé a esa misma hora por ahí. ¿Por qué ustedes no me hicieron daño a mí y no me atacaron a mí? Dice que los dos hombres dijeron, porque es que tú no ibas sola. Tú no estabas sola. Así es. Nosotros vimos que al lado tuyo iban dos hombres altos así. Tú no ibas sola, por eso no te hicimos daño. Escúchate bien, hermano. Aunque yo no lo pueda ver, la dimensión espiritual es tan grande que Dios puede estar ahí, sus ángeles pueden estar ahí contigo y nadie te puede hacer daño. Hay que creer la palabra de que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay que creer la palabra y cuando usted cree la palabra, Dios hace milagros, envía sus ángeles, nos guardan, nos protegen y nos libran de todo mal. Bendito Dios. Porque ese es el poder de la palabra. Amén. Amén. Cuando creemos en la palabra, Aleluya. entonces levántate, Aleluya. Gloria a Dios. toma tu lecho Bendito y Dios. anda. Gloria. Porque el Señor dijo, levántate. Si Él dice levántate, cree la palabra. Así es. Si Él dice te restauro, te restauro. Amén. Si dice estoy contigo, créelo, Él está Así contigo. es. Si dice voy a proveerte, créelo, Él va a Así es. proveerte. Gracias. Si Él te dice a su tiempo, yo te voy a dar lo que tú necesitas, Sí, Señor. créelo a su tiempo. No importa el tiempo que haya pasado, sigue creyendo, Sí, porque Señor. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Amén. No se olvide que Dios quiere hacer un milagro. Amén. Amén. No solo quiere hacerlo, Dios lo va a hacer. Así es. Gloria a Dios. Ahora recuerda esto muy importante. No importa el tiempo que haya pasado. Si Dios quiere hacerlo, lo hace. Así es. Recuerda eso muy importante. Recuerda muy importante lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros de Dios no dependen de nuestros recursos. Así es. Si Él quiere hacerlo, aunque usted y yo no tengamos recursos, Así es. Él lo va a hacer. Amén. Solo tenemos que creer Amén. su palabra. Amén. Así es. Que Él te bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por tu Sí, palabra. Gracias por el Gracias, milagro de permitirnos llegar una Sí, vez más bebé. a este lugar, a mí y a mi esposa. Sí, Jesús, Señor. Gracias por esta amada iglesia que siempre nos Sí, recibe. Gracias por sus vidas. Sí, mi rey. Bendíceles mucho. Y que ese milagro que ellos esperan Sí, en sus Jesús. vidas
tú puedes hacerlo realidad. Glorioso Padre. En el nombre de Jesucristo. Grande Jesús. Amén. Que Dios la bendiga, iglesia. Amén. Aunque no tenga fuerza,